Vamos a comenzar. En realidad esto no es un teórico, es relativamente, estamos queriendo dar una pequeña explicación para que ustedes puedan después abordar los laboratorios de curvas hormonales, ¿no? Bueno, ustedes, por lo tanto, en este pequeño teórico vamos a hablar del aparato reproductor femenino. Especialmente vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que se conoce como ciclo menstrual. El aparato reproductor femenino, como el masculino, tiene como finalidad producir los gametos, es decir, a partir de las células terminales. Y también tiene a su cargo la secreción hormonal por parte del ovario. Esta secreción hormonal lo que va a hacer es poder regular la gametogénesis y también la regulación de las secreciones hormonales tanto del hipotálamo como de la hipófisis. Por lo tanto, podemos decir que tanto la ovogénesis como la secreción hormonal está regulado a través de un eje que es el eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Para que este eje hipotálamo, hipófisis, ovario pueda funcionar en forma correcta, es necesario la integración de 4 estructuras. En primer lugar, el sistema nervioso en su región hipotalámica, la hipófisis en su región de adenohipófisis, la gonada en cuanto a su ovario y los tejidos blancos que van a ser aquellos tejidos en los cuales estas secreciones hormonales van a actuar, como puede ser el útero, las trompas, la vagina, etc. Antes de ver cómo se regula este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, vamos a realizar una breve reseña de cuáles son estas estructuras a las cuales he hablado. En primer lugar, tenemos el hipotálamo. El hipotálamo, en su región medio basal, es donde se encuentran las neuronas que van a permitir la secreción del factor liberador de gonadotrofina, es decir, el factor liberador de folículo estimulante y de luteinizante. Este factor liberador comienza a sintetizarse y a secretarse alrededor de la 4ª semana de gestación. Si bien sus concentraciones son muy bajas y su secreción es de tipo tónica. Vamos a ver que cuando se llega a la pubertad, esta secreción, que es de tipo tónica, se vuelve pulsátil y las concentraciones de este factor liberador se encuentran muy aumentados. Este factor liberador se lo conoce con esta sigla. Lo pueden encontrar con esta sigla, GNRH o NHRH. Son las dos siglas con las cuales uno puede individualizar el factor liberador de gonadotrofina. Vamos a ver también que desde el punto de vista químico, este factor liberador es un decapéptido. También, ustedes fíjense, allá es donde se encuentran las hormonas que liberan las gonadotrofinas, el factor liberador. También en esta región, en la región del hipotálamo medio basal, se encuentran las neuronas que sintetizan el GABA, la serotonina y el glutamato, que van a ser las secreciones que van a regular la secreción de ese factor liberador. Luego tenemos la hipófisis. La hipófisis se encuentra ubicada en una cavidad llamada silla turca. En ella podemos distinguir 2 zonas, la adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis o hipófisis posterior. La neurohipófisis se encuentra comunicada con el hipotálamo a través de vías nerviosas, mientras que la adenohipófisis se encuentra comunicada al hipotálamo a través de los vasos porta-largos. Como ustedes pueden observar, la adenohipófisis tiene a su cargo la secreción de varias hormonas. En esta charla solamente nos vamos a retener
en la secreción de las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante. Estas hormonas también alrededor del día 12 a 14 de vida intrauterina comienza su síntesis. Esta secreción es una secreción de tipo tónica, sus concentraciones también son muy bajas, pero llegado a la pubertad también estas concentraciones aumentan notablemente y su secreción se vuelve pulsátil, igual que el factor liberador. Tenemos que desde el punto de vista químico, esta FSH como LH son glicoproteínas. Están formadas por dos cadenas, una cadena alfa que es común a folículo estimulante, a luteinizante y a tirotrofina, es decir, tienen la misma cadena estas tres hormonas, la cadena alfa, mientras que la cadena beta es la que les da especificidad a cada hormona. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo conociendo la cadena beta puedo individualizar qué hormona es, si es un folículo estimulante, si es luteinizante o si es tirotrofina. Tenemos que, vamos a ver que estas hormonas, al ser glicoproteicas, están formadas por péptidos, lo mismo que el factor liberador de gonadotrofinas coriónicas. Todos sabemos que cuando estas hormonas son de tipo peptídicas, tipo proteicas, interactúan con sus órganos blancos a través de receptores plasmáticos. La hormona se une a un receptor de membrana, ese receptor de membrana está acoplado a una proteína G, la proteína G consta de 3 subunidades, las cuales en el momento en que la hormona interactúa con el receptor, estas 3 unidades se cinden, se separan, y vamos a ver que va a activar a una enzima llamada adenyl-ciclasa, que es la que me va a permitir el pasaje de ATP a AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que va a hacer es activar a una serie de proteínquinasas que van a ir a fosforilar proteínas y de esa forma llega al núcleo donde se va a producir una respuesta celular. Por otro lado, vamos a ver que estas gonadotrofinas tienen una distribución a lo largo de toda la vida. Así tenemos que durante la época fetal, tenemos que las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante, se encuentran más o menos altas, que llegado a la infancia vemos de que sus concentraciones son bajas, que su secreción es tónica, quiere decir constante, y que FSH prevalece sobre LH. Llegado a la pubertad y durante todo el periodo reproductivo adulto, vamos a ver que las concentraciones de estas gonadotrofinas aumentan y que su secreción se vuelve pulsátil. Hasta llegado a la menopausia, en donde vemos que estas gonadotrofinas tienen una concentración muy alta, que también su secreción se vuelve tónica y que nuevamente FSH prevalece sobre LH. Luego tenemos el ovario. Los ovarios se ubican a ambos lados del útero, se encuentran por debajo y detrás de las trompas de falopio. Si nosotros hacemos un corte, vamos a observar de que en el ovario encontramos un hillo por donde entran los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios, que podemos encontrar una médula que se encuentra muy vascularizada y que está formada por tejido conjuntivo, y por una corteza. La corteza es la parte principal del ovario, puesto que en ella se encuentran incluidos los folículos. Sabemos que los folículos es la unidad funcional del ovario. Tenemos que a nivel de los ovarios también se sintetizan otras hormonas. En este caso, las hormonas que se sintetizan son progesterona y estrógeno. También se sintetiza inhibina, pero me voy a detener en los estrógenos y progesterona. Los estrógenos y progesterona son hormonas esteroideas
que derivan del colesterol. Por lo tanto, estas hormonas tienen un origen lipídico. Cuando interactúan con sus órganos blancos, por su naturaleza lipídica, y si recordamos que la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica, estas hormonas, además son pequeñas, pueden atravesar la membrana celular, interactuar con receptores citoplasmáticos y ese complejo hormona-receptor es tralocado al núcleo donde se puede terminar de dar una respuesta celular. Vamos a ver que este eje hipotálamo, hipófisis y ovario se encuentra modulado a través de mecanismos de retroalimentación. Los mecanismos de retroalimentación los podemos clasificar en largos, en cortos y ultracortos, en retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Tenemos que, por ejemplo, una retroalimentación larga es cuando las secreciones hormonales interactúan a nivel hipotalámico. Una retroalimentación corta es cuando esa secreción ovárica interactúa a nivel de la hipófisis. Y una retroalimentación ultracorta se daría cuando a nivel del hipotálamo se secreta este factor liberador y, llegado a determinadas concentraciones, interactúa en esa misma estructura inhibiendo su propia secreción. Por otro lado, también tenemos que, sí, la corta está toda del ovario al hipófisis y la larga del ovario al hipotálamo y la ultracorta se da a nivel del hipotálamo. Por otro lado, también les había dicho que estos mecanismos de retroalimentación los podíamos clasificar en mecanismos de retroalimentación negativos y positivos. ¿Cómo se da un mecanismo de retroalimentación negativo? Si nosotros tenemos una hormona, una glándula, ay, a ver cómo, ayúdame. Bueno, por ejemplo, una retroalimentación negativa. Si nosotros tenemos una glándula A, la cual produce una secreción hormonal que va a estimular a la glándula B, cuando esta glándula B secreta una determinada hormona y esa hormona llega a una determinada concentración, hace que esa concentración envíe un mensaje a la glándula A para inhibir que se siga secretando esa hormona. Eso sería un mecanismo de retroalimentación negativo. Un mecanismo de retroalimentación positivo se da cuando yo tengo una glándula que secreta una hormona, esa hormona va a actuar sobre otra glándula, permitiendo la secreción de otra hormona. Cuando la secreción de esa hormona aumenta abruptamente y se mantiene por un determinado tiempo, esta secreción hormonal va a mandar un mensaje a la glándula que la esté secretando para que se siga estimulando y siga secretando esta hormona para que haya mayor cantidad de esta. Van a ver ustedes que cuando hablamos de mecanismos de retroalimentación en endocrinología, la mayoría de los mecanismos son mecanismos de retroalimentación negativo, con excepción en el ciclo menstrual y en el parto, donde se dan mecanismos de retroalimentación positivo. Serían los dos únicos lugares donde la retroalimentación
se da en forma positiva. Bueno, tenemos que durante el periodo embrionario encontramos una serie de células llamadas ovogonias. Las ovogonias se dividen por un tipo de división llamada mitosis. Si ustedes recuerdan, la mitosis es aquella división celular que a partir de una célula hija, madre, da dos células hijas que tienen exactamente la misma información genética que la célula madre o su progenitora. Pero alrededor del tercer mes de gestación, estas ovogonias comienzan su división meiótica. Recordemos que la división meiótica es otro tipo de división celular que consta de dos divisiones consecutivas. En la primera división vamos a ver que se produce lo que se conoce como crossing over. Este crossing over lo que permite hacer es que haya un intercambio genético entre las cromosomas homólogos. Y luego hay una segunda división que es reduccional, es decir, que me da como punto final células haploides, es decir, células con la mitad del número de cromosomas. Vamos a ver que en la espermatogénesis, la meiosis da como resultado 4 células hijas distintas de la que le dieron su origen. Mientras que en la ovogénesis solamente se produce una célula hija distinta de su progenitora y se producen 3 cuerpos polares. Tenemos que cuando comienza la división meiótica, este ovocito que se encuentra en el folículo queda detenido en profase 1. Este folículo recibe el nombre de folículo primordial. Sería el primero de allá. Folículo primordial, el cual se caracteriza por tener un ovocito que está detenido en profase 1 y que está rodeado por una capa de células foliculares que son células planas. ¿Por qué cuando las mujeres nacemos todas con folículos que pueden ser folículos primordiales, primarios, ya vamos a ver por qué, pero que ese ovocito queda determinado o queda detenido en profase 1, es decir, en la primera división meiótica. Esto se piensa, que existe una teoría, que a nivel de las células foliculares se sintetiza un péptido que al actuar sobre el mismo folículo haría que se detuviera la maduración ovocitaria, es decir, que permanecería en profase 1. Luego vamos a ver que entonces estos folículos primordiales vendrían a ser el depósito de folículos inactivos o reposo que con el tiempo van a dar lugar a los folículos ovulatorios. Durante el periodo embrionario, si bien dijimos que hay alrededor de 7 millones de ovogonias, se pierden una gran cantidad de estas ovogonias o de estos ovocitos a través de un proceso que recibe el nombre de atresia. Tan es así que llegada a la pubertad solamente encontramos entre 300 y 400 folículos, de los cuales solamente 300 o 400 van a abandonar el ovario como folículos ovulatorios. Luego, el siguiente folículo se lo conoce como folículo primario. Este folículo primario se caracteriza porque está formado por el ovocito que sigue en profase 1, que está rodeado por una capa de células, que en este caso ya no son células planas ni son células foliculares, sino que reciben el nombre de granulosa. La célula granulosa, y también ya se ha formado la corona pelúcida debido por presencia de secreción de polisacáridos. Luego, este folículo sigue su crecimiento, su maduración, y encontramos lo que conocemos como folículo secundario. El folículo secundario, como ustedes ven, se caracteriza por el ovocito que se encuentra todavía en profase 1,
tenemos que estar rodeado por una serie de células de la granulosa. Entre ellas encontramos algunas lagunas foliculares y por fuera tenemos que las células del estroma, por fuera de su membrana basal, se ha depositado otro tipo de células que reciben el nombre de células de la teca. Nuevamente tenemos que ese folículo, vamos a ver que desde el folículo primordial hasta ese folículo que recibe el nombre también, además de folículo secundario, folículo preantral, no se necesita la presencia de gonadotrofinas, es decir, no es necesario la presencia de FSH ni de LH. Por lo tanto, esta evolución de folículo primordial hasta folículo secundario se puede dar a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la menopausia. Luego vamos a ver que se produce una nueva maduración del folículo. Este folículo terciario también se lo conoce como folículo preantral porque tiene una cavidad, presenta una cavidad con líquido folicular, tenemos la célula de la granulosa, el de la teca, hasta llegar a este que se caracteriza como folículo de Graf. Entonces, lo importante es que esa maduración se llegue a folículo de Graf. Bueno, tenemos que llegado a la pubertad, cuando se llega a la pubertad, la característica principal es que esa secreción del factor liberador se realiza en forma pulsátil. ¿Por qué ese factor liberador que tiene una secreción tónica comienza a secretarse en forma pulsátil? La verdad que no se sabe. Existen muchas teorías. Una de ellas, por ejemplo, considera de que esas neuronas, que son las que van a sintetizar y liberar ese factor liberador, comienza su proceso de maduración. Otras teorías sostienen de que el sistema nervioso estaría relacionado con el estado nutricional y que eso también alteraría el proceso de pubertad. Por ejemplo, se ha podido ver que un estrés extremo hace que la pubertad en la mujer se vea retrasada. También se ha visto de que existiría como una información genética en el momento de la pubertad, porque estaría determinado genéticamente, puesto que se ha visto que la menarca en la madre y en la hija tienen una fecha muy similar, o sea que estarían marcadas genéticamente. Por lo tanto, vamos a ver que podemos definir al ciclo menstrual como la expresión repetitiva de las actividades del eje hipotálamo, hipófisis ovárico, conjuntamente con los cambios estructurales y funcionales que ocurren en los tejidos blancos como útero, trompa, vagina y mama. Vamos a ver que se ha podido observar que cuando comienza este ciclo menstrual, la primera menstruación recibe el nombre de menarca. ¿Por qué llamamos ciclo? O sea, en la mujer la secreción hormonal se da en forma cíclica. Esto es debido a que alrededor del tercer mes de vida intrauterina habría una pequeña secreción de estrógenos. Esta secreción de estrógeno y la falta de hormona de testosterona va a hacer que el encéfalo adquiera un comportamiento femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se llegue a la adultez, ese encéfalo va a tener un comportamiento cíclico. Dijimos entonces que la primera menstruación recibe el nombre de menarca. Generalmente estas menstruaciones son anabulatorias. ¿Por qué son anabulatorias? Generalmente se considera que, que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario no ha alcanzado su madurez necesaria y por eso a lo mejor los primeros ciclos son anabulatorios. Esto no quiere decir que durante el periodo reproductivo de la mujer no haya ciclos anabulatorios, puesto que sabemos que el estrés, las emociones, pueden alterar también en los ciclos ovulatorios. Tenemos que la menstruación
un término medio se da cada 28 días, pero también es normal una menstruación que dure entre 23 y 35 días, el valor normal. Bueno, tenemos que el ciclo ovárico se lo ha dividido en fases. Tenemos la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. En general, la ovulación en muchos libros no lo consideran una fase, sino que lo consideran como un momento del ciclo. Vamos a ver que en la fase folicular comienza con el primer día de la menstruación y dura hasta la ovulación. Esta fase no tiene un valor constante, sino que es muy variable. Se caracteriza porque vamos a ver que en la fase folicular se caracteriza por un pequeño aumento de FSH y LH, un aumento moderado. ¿Por qué se da este aumento moderado? Porque nosotros tenemos que en la parte final del ciclo se ha formado, ya después vamos a llegar a esto, se forma el cuerpo lúteo en el ciclo anterior. Si no ha habido implantación, ese cuerpo lúteo que segrega estrógeno y progesterona involuciona. Por lo tanto, deja de sintetizar estas hormonas que son las que van a dar una retroalimentación negativa para LH y FSH. Al involucionar este cuerpo lúteo, involuciona y más o menos 2 días antes de la menstruación del último ciclo, estas hormonas LH y FSH comienzan a aumentar su concentración. Fíjense en ustedes que acá tenemos cómo al comienzo del ciclo FSH y LH viene con valores altos, no viene con valores que parten de cero. ¿Por qué? Porque esa concentración de FSH y LH viene aumentada del ciclo anterior por la involución del cuerpo lúteo. Fíjense en ustedes también que si observamos en esa lámina vemos que FSH tiene valores más altos que LH. ¿Qué función cumple la folículo estimulante? Vamos a ver que en los primeros días del ciclo, alrededor más o menos entre 15 y 20 folículos, comienza su crecimiento, su maduración, y que se conoce con el nombre de reclutamiento. Esa cantidad de folículos que comienzan a madurar se conoce con el nombre de reclutamiento de folículo y que dura alrededor de entre el primer día y el cuarto día del ciclo menstrual. Vamos a ver que una vez que se va produciendo la maduración del folículo, vamos a ver que FSH lleva a cabo numerosos eventos. Por ejemplo, vamos a ver que FSH ha permitido la mitogénesis, es decir, ha permitido que los folículos tengan mayor cantidad de capas de granulosas y de la teca. Por el otro lado, la maduración del folículo hace que a nivel de la teca encontramos receptores al luteinizante y que a nivel de la granulosa encontramos receptores a FSH. Y por último, lo que hace FSH es activar un sistema de enzimas llamadas aromatasas. Entonces, una vez que se ha producido el reclutamiento, vamos a ver que de todos esos folículos que se reclutaron, se selecciona uno, que más tarde va a ser un folículo dominante y que va a dar lugar al folículo de Graff. ¿Cómo se selecciona ese folículo? Ese folículo se selecciona de acuerdo a la capacidad que tiene de sintetizar estrógenos. Entonces, la presencia de FSH lo que ha hecho es lograr que en la selección ya tengamos folículos antrales, es decir, que de preantrales han pasado a antrales. Los folículos antrales, como nosotros habíamos visto, presentan una cavidad que tiene el líquido folicular, presenta células de la granulosa y de la teca. Entonces, ¿cómo se forma ese estrógeno en el líquido folicular? Existe la teoría de las dos células. Esta teoría sostiene que tanto la granulosa
como la teca funcionan en forma complementaria. Sabíamos entonces que la teca tiene receptores ALH. Entonces, cuando el luteinizante interactúa con sus receptores a nivel de las tecas, hace de que el colesterol que se encuentra en las células tecales puedan ser convertidos en andrógenos. Estos andrógenos atraviesan las membranas basales de la teca y van a entrar a la granulosa. En la granulosa dijimos que la SCH lo que hace es activar las enzimas de la aromatasa. Entonces, estas enzimas que están activadas por acción de la SCH hace de que estos andrógenos sean convertidos en estrógenos. Es decir, una cosa que quede bien clara es que los estrógenos siempre se forman a partir de los andrógenos. Acá hay muchos hombres, pero me voy a animar a decir, porque después se agrandan, yo siempre digo para que nunca se olviden, porque nosotros tenemos que nosotros habíamos dicho que del colesterol podemos encontrar progesterona, podemos encontrar vitamina D, esa la van a ver ustedes, podemos encontrar los glucocorticoides con el cortisol, podemos encontrar los mineralocorticoides con la aldosterona, podemos encontrar los andrógenos, testosterona, dehidrotestosterona, pero nunca podemos decir que a partir del colesterol tenemos los estrógenos. Eso no existe. Los estrógenos se forman siempre a partir de los andrógenos. Es decir, una vez que se han formado los andrógenos, se forman los estrógenos. Una forma de recordarlo que yo les decía es bueno, es que así como la religión católica, por eso digo que los hombres se agrandan con esto, así como la religión católica dice que la mujer se hace de la costilla del hombre, las hormonas femeninas se forman a partir de las hormonas masculinas. Entonces, vamos a ver que debido a ese trabajo en conjunto que tiene las tecas con la granulosa, es lo que va a permitir que en el líquido folicular se sinteticen los estrógenos. La cantidad de estrógeno que se sintetiza en este momento es muy pequeña, estaría dentro de los valores normales. Entonces, vamos a ver que esa cantidad de estrógeno que se sintetiza a nivel de este folículo, van a ver ustedes, que sería más o menos una cantidad acá, va a producir un feedback negativo a FSH. Es decir, esa cantidad de estrógeno que se ha sintetizado en el ovario y que tiene más o menos una concentración fisiológica, va a producir a nivel del hipotálamo y de la hipófisis una retroalimentación negativa. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver que ese folículo, que es un folículo antral, va a seguir creciendo porque tiene que llegar a formar un folículo de Graf. Ese folículo de Graf comienza a crecer. Cuando crece, vamos a ver que aumenta de tamaño y que en el líquido folicular se sigue sintetizando estrógeno. Cuando la concentración de estrógeno en el líquido folicular llega a un valor de 300 picogramos por mililitro, vamos a ver que esa gran cantidad de estrógeno va a producir un feedback positivo, tanto para LH como para FSH. ¿Cómo se produce ese feedback positivo? Aparentemente
tenemos que los estrógenos actuarían a nivel del hipotálamo para que el hipotálamo siguiera secretando mayor cantidad de factor liberador. Por otro lado, los estrógenos harían que en las células de la gonotropa que están en la hipófisis aumentarían los números de receptores para que ese factor liberador interactúe con estas glándulas. De este modo se ampliaría notablemente la información y eso haría que se produzca un feedback positivo. Vamos a ver qué función cumple este feedback positivo. Este feedback positivo entonces se da cuando las concentraciones de estrógeno aumentan bruscamente y se mantienen más o menos alrededor de 48 horas. Esto va a dar lugar a que se produzca un feedback positivo y este feedback positivo se va a caracterizar porque va a haber un pico muy alto de luteinizante y un pico también alto pero mucho menor de la folículo estimulante. ¿Por qué la folículo estimulante tiene un pico mucho menor? Porque también las células foliculares producen otra hormona que es la inhibina, y la inhibina tiene una acción una retroalimentación negativa sobre FSH y no sobre LH. Por eso es que FSH no alcanza a formar el pico que forma LH. Este pico de LH se lo considera como un pico preovulatorio y se formaría este pico 36 horas antes de la ovulación. Un concepto que yo quiero que quede claro acá es lo siguiente. Todo aquello que estimula o que inhibe se encuentra antes de lo que se estimula o que se inhibe. ¿Qué quiero decir con esto? Si el pico de estrógeno me estimula el pico de LH, el pico de estrógeno, fíjense, está antes del pico de LH. Y si el pico de LH me permite a mí el proceso de la ovulación, el pico de LH está antes de que se produzca la ovulación. ¿Está claro? Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que muchas veces se le pregunta cómo comienza el ciclo menstrual y muchos dicen comienza con la secreción de estrógenos. La secreción de estrógenos, fíjense, está muy baja al principio. ¿Por qué? Porque tenemos folículos que todavía no han desarrollado numéricamente numerosas capas de la teca. Y si yo no tengo teca, no tengo LH, porque la LH interactúa con la teca. Si no tengo teca y no tengo LH, no tengo andrógeno. Si no tengo andrógeno, no puedo tener estrógeno. Entonces, recuerden siempre eso. Y que los valores de FSH y LH comienzan en el ciclo no con valores bajos, sino altos del ciclo anterior, debido a que al no haber fecundación, el cuerpo lúteo involucionó y por lo tanto estrógeno y progesterona, que me hacían un feedback negativo, dejaron de hacerlo. Bueno, se produce entonces el pico de LH. El pico de LH lo que hace es permitirme el proceso de ovulación. Estado de lo más. Ha permitido llevar el pico de la ovulación. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la ovulación? Tenemos que, por distintos mecanismos. En primer lugar, tenemos que la presencia de hormonas proteolíticas han permitido de que ese folículo degenere, que las capas, las paredes del folículo se vuelvan muy finas. Por otro lado, por acción de las prostaglandinas se produce una contracción de las fibras de músculo liso que rodean al folículo y también la degeneración de los mucopolisacáridos que se encuentran dentro del líquido folicular aumentan la presión folicular y todo eso permite de que se pueda llevar a cabo la ruptura del folículo,
Bueno, acá era lo que yo les decía, cuando esa cantidad de estrógeno es baja en el folículo antral, fíjense en que produce un feedback negativo a LH. Acá tenemos la teoría de las dos células, como a nivel de la célula de la teca, el colesterol es transformado en andrógeno, esos andrógenos pasan a las células de la granulosa y por acción de la aromatasa, esos andrógenos son convertidos en estrógeno. Bueno, acá de nuevo, para que vean el feedback positivo y el feedback negativo, acá van a ver ustedes cómo cuando estos niveles de estrógeno llegan a 300 picogramos por mililitro, vamos a ver cómo se produce una secreción, una retroalimentación positiva, tanto a nivel del hipotálamo como a nivel de la hipófisis. Fíjense en ustedes que FSH tiene un pico, pero menor porque está inhibida por la inhibina, que da una retroalimentación negativa. Bueno, acá tendríamos cuáles serían los mecanismos por los cuales se produce la ruptura del folículo y la liberación del ovocito. Cuando se produce el pico de LH, se termina la primera división meiótica y comienza la segunda división meiótica. Cuando se libera el ovocito en la ovulación, este ovocito ha comenzado ya la segunda división meiótica y queda detenido en metafase 2. Así es como es eliminado y simplemente termina su segunda división meiótica siempre y cuando sea fecundado por el espermatozoide. Bueno, acá era lo que yo les decía, ¿no es cierto?, cómo se va por la plasmina, también por las contracciones de las fibras musculares lisas, y el aumento de la presión intrafolicular, se produce la ruptura del folículo y se libera el óvulo. Acá tenemos cómo se ha ido durante el ciclo menstrual la maduración de un folículo, cómo el óvulo es liberado, y una vez que ese óvulo es liberado, se forma lo que se conoce como cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. ¿Cómo se forma este cuerpo? Tenemos que las células de la granulosa invaden el antro, lo mismo que las células fecales, se llenan de lípido y de glucógeno, por eso también el cuerpo lúteo recibe el nombre de cuerpo amarillo, y este cuerpo lúteo va a permanecer, tiene una vida media que está determinada genéticamente entre 12 más menos 2 días. Una vez si no se lleva a cabo la fecundación, este cuerpo lúteo desaparece y en su lugar es reemplazado por un tejido fibroso que recibe el nombre de cuerpo albicans. Tenemos que cómo nosotros obtenemos el día de ovulación de una mujer. Sabemos cuando no es 28 días, cuando es 28 días sabemos que es el día 14, pero dijimos que el valor normal del ciclo menstrual puede durar en ciclos de 23 hasta 35 días. Yo les había dicho que la fase folicular es la fase variable. ¿Por qué la fase variable? ¿Por qué pensamos que la fase variable y la lútea es la constante? Porque si ustedes se ponen a pensar, no siempre, no todos los meses la mujer recluta el mismo número de folículos. No todos los meses esos folículos llegan a formar el folículo de Graf en el mismo tiempo. Por lo tanto, esas alteraciones que se dan a que se forman distintas estructuras, porque partimos de un folículo primordial hasta llegar a un folículo de Graf, hace que la fase folicular sea la fase más variable, mientras que en la fase lútea lo único que se forma es el cuerpo lúteo, o sea, se forma una sola estructura. Fíjense en que el cuerpo lúteo dijimos que secreta estrógeno y progesterona, pero la hormona principal en el cuerpo lúteo es la progesterona. Los estrógenos
Fíjense que no forma picos, sino que forman como una meseta y su concentración es mucho menor que la concentración que encontramos en la fase folicular. Por otro lado, bueno, la progesterona y los estrógenos van a hacer de que a nivel del endometrio, los estrógenos van a hacer de que se produzca la proliferación, haya un proceso proliferativo del endometrio, mientras que la acción de la progesterona hace que ese endometrio se vuelva secretor. Cuando no hay implantación, lo que se elimina es la capa del endometrio a través del proceso de menstruación. Generalmente la pérdida va entre 50 y 70 mililitros y es incoagulable. Bueno, acá también tenemos cómo se producen los estrógenos en el cuerpo lúteo. Tenemos que las células luteínicas, las células de la teca, se forman andrógenos que pasan a las granulosas, que también se transforman en células luteínicas. Acuérdense que es luteínica porque acumulan gran cantidad de lípido y de glucógeno y desaparece la parte del antro del folículo. Bueno, acá vemos cómo tenemos que se produce el cuerpo lúteo y cómo esa secreción de progesterona y de estrógeno van a inhibir a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. Y por último tenemos, en esta zona de acá, tenemos cómo se lleva a cabo la menstruación. Esta parte sería la parte proliferativa que estaría a cargo de los estrógenos y esta la parte secretora que estaría a cargo de la progesterona. Bueno, eso sería más o menos. Eso lo van a ver también en el laboratorio, pero por ejemplo, si yo tuviese una mujer que tiene 33 días, que su ciclo menstrual es de 33 días, ¿cómo podrían ustedes calcular el día de su ovulación? Restándole la fase lútea, que sabemos que tiene una duración de 12 más o menos días. Entonces, a esos 33 le restamos 14 y el número que nos da es el día de la ovulación de esa persona. ¿Alguna duda? Vieron que esto es muy simple, es simplemente para que ustedes puedan hacer el laboratorio de curvas hormonales.